La teoría de la evolución es muy antigua. Ya en la Edad Media, Santo Tomás de Aquino y otros grandes teólogos hablaban de que Dios había puesto en la materia las cualidades especiales para que pudiera dar lugar a seres vivientes. Algunos eran partidarios de la teoría de la generación espontánea. Pero estas teorías no tuvieron mucho arraigo hasta que llegó Charles Darwin. En 1859, publicó su libro El origen de las especies, en el que propuso que todas las especies vivas descienden de un pequeño grupo de ancestros comunes, quizás de uno solo. Sostenía que la variación de especies se debía a la selección natural, una especie de fuerza vital, que hacía que la naturaleza fuera eliminando por sí misma a los individuos más débiles, y haciendo que solo sobrevivieran las especies y los individuos más fuertes. Al mismo tiempo, sugirió que este proceso de selección natural podía aplicarse también al hombre. Este tema lo desarrolló en su libro El origen del hombre. En este libro, llega a proponer que los mismos hombres aceleren el progreso de la humanidad y favorezcan la selección artificial de los seres humanos. Veamos lo que escribió. Entre los salvajes, los más débiles de cuerpo o de mente, resultan rápidamente eliminados, y los que sobreviven generalmente, exhiben un vigoroso estado de salud. Los hombres civilizados, entorpecen el proceso de eliminación de los menos aptos, promulgamos leyes para los menesterosos, y nuestros profesionales de la medicina ejercitan toda su habilidad para salvar la vida de cada persona hasta el último momento. De esta manera, los más débiles de las sociedades civilizadas propagan su debilidad. Y tal obstáculo a la severidad de la selección natural es manifiestamente absurdo, porque nadie que haya presenciado cómo se crían los animales domésticos puede dudar de que ese obstáculo sea algo altamente dañino para la raza humana. Para Darwin, el hombre es solamente un ser biológico, como cualquier otro animal, y rige también para él la teoría de la selección natural, en su proceso evolutivo, que siempre está en marcha. Algunos dirán que vamos hacia el superhombre. El problema es que estas teorías, para muchos científicos son estrictamente verdaderas, y por tanto, el hombre es solo fruto de un proceso natural, sin ninguna intervención de Dios. De ahí que, utilizando estas teorías evolucionistas, muchos atacan al cristianismo, como algo anticuado y supersticioso, ya que consideran que está demostrado científicamente, que el hombre viene de sus ancestros antropoides, de modo totalmente natural, y en evolución progresiva, al igual que los animales. Mucha gente está convencida de que Darwin demostró que el hombre procede del mono. Y considera que no creer en esta teoría de la evolución es señal de oscurantismo y superstición. Pero, en realidad, como dice Antonino Cicicci, el gran científico italiano, miembro de la Academia Pontificia de Ciencias, descubridor de la antimateria nuclear, presidente del Centro Enrico Fermi de Roma, y presidente de la Federación Mundial de Científicos. Los oscurantistas son los que pretenden dar el rango de verdad científica a una teoría, privada de la más elemental estructura matemática, y sin la más mínima base experimental. Los experimentos irrepetibles no son parte de la ciencia. Hay que desconfiar de todos los que elaboran teorías, olvidando las pruebas experimentales reproducibles. Un fenómeno, observado una sola vez y nunca más, no vale para la ciencia, sino para las fábulas. Una cosa es segura, el hombre ha permanecido exactamente idéntico, desde hace 10.000 años, por lo menos, hasta la fecha, como si el tiempo se hubiera detenido. No ha habido evolución biológica, pero sí evolución cultural. Ante la pregunta de por qué la evolución no ha continuado, si la evolución tuviera bases científicas serias, debería estar en condiciones de predecir el valor exacto de los tiempos que caracterizaron a la evolución humana. Pero estas teorías evolucionistas no tienen ninguna base matemática, porque no pueden ser reproducidas para constatar lo que ocurrió en el pasado una sola vez, y que no puede ser experimentado de nuevo. Por eso, es una presunción hablar de evolución humana, como una teoría científica,
que debe estar confirmada, por verificaciones experimentales reproducibles. Ciertamente, existen pruebas de evolución biológica, de numerosísimas formas de materia viviente, pero la evolución biológica de la especie humana, va por distinto camino. Esto por un simple motivo. Entre todas las formas de materia viviente, nosotros somos la única, dotada del extraordinario privilegio, de saber descifrar la lógica, con que se ha hecho el mundo. Este privilegio, nos distingue de cualquier otra forma, de materia viviente. Por eso, no se puede dar por descontado, el mismo principio evolutivo biológico, que sea válido para otras formas vivientes. Sabemos con certeza, que la evolución biológica de la especie humana, se ha detenido hace unos 10.000 años. Pero la evolución cultural, ha sido muy grande. Un hecho claro es el de Nueva Guinea. Esos seres humanos, quedaron durante miles de años, fuera de la evolución cultural, y en poco tiempo, recuperaron los siglos perdidos, y después de pocos años, se encuentran ahora, en perfecta igualdad con nosotros. Estaban atrasados culturalmente, pero tenían la misma capacidad biológica. La evolución cultural, no distingue razas. Vale para todos. Por ello, promover la teoría, de la evolución biológica de la especie humana, al rango de teoría científica, corroborada por pruebas experimentales, para poder negar la existencia de Dios, es uno de los actos de mistificación cultural, más graves que se han cometido, desde que nació la ciencia. Los evolucionistas, a ultranza, dicen que los organismos simples celulares, existen desde hace 3.500 millones de años, y que los organismos multicelulares, existen desde hace unos 700 millones de años. Los vertebrados, desde hace unos 400 millones. Los mamíferos, desde hace unos 200 millones de años. Los primates, desde hace 70 millones de años. La familia de los simios, llamada Dryopithecus, desde hace 20 millones. De esta familia, habrían salido los chimpancés, gorilas y orangutanes actuales. La otra cadena, que debe llegar hasta nosotros, tiene anillos faltantes, desarrollos milagrosos, e inexplicables extinciones. Llegados al Homo sapiens neandertal, hace 100.000 años, con un cerebro superior al nuestro, la teoría evolucionista, habla de que hace 40.000 años, el Homo sapiens neandertal, se extingue de modo inexplicable. Y aparece de modo totalmente inexplicable, hace 20.000 años, el Homo sapiens sapiens, es decir nosotros. Pero una teoría con eslabones perdidos, y desapariciones imprevistas, no es ciencia ni teoría científica. En 1912, los científicos celebraron, el encuentro de lo que estaban buscando. El eslabón perdido, entre el orangután y el Homo sapiens. En unas canteras de piedra, en el condado de Sussex, en Inglaterra, junto al pueblo de Piltdown, se encontró la parte superior de un cráneo, con una capacidad cerebral, superior a la de un mono, pero inferior a la de un hombre moderno. Todos los científicos del mundo, empezando por los paleontólogos, del Museo Británico de Londres, celebraron el hallazgo. A los descubridores, se les dio el título, de barones de la corona inglesa, y en el pueblo de Piltdown, se erigió un monumento, en el lugar del hallazgo. Al final, resultó que todo había sido, una burda falsificación. Pero esto se descubrió, en 1953. Durante 40 años, todos los científicos, habían creído en una verdad científica, que era falsa. Y a ese supuesto ser mono hombre, le habían dado el nombre de Eoanthropus. Al descubrirse la mentira, presentaron al hombre de Neandertal, como el eslabón perdido, a pesar de haberse descubierto, que no es un antepasado nuestro, como habían creído los científicos, durante un siglo y medio. Era solo un ejemplar, de una especie extinguida, de mono antropomorfo. Actualmente, las teorías darwinistas, están puestas en tela de juicio, por muchos científicos serios. Como diría Isaac Bashevis Singer, que fue Premio Nobel de Literatura en 1978. Son muchos los pensadores,
que han atribuido, al ciego mecanismo de la evolución, muchos más milagros, que todos los que le han sido atribuidos a Dios, por todos los teólogos del mundo. Juan Pablo II en 1986 decía: desde el punto de vista de la doctrina de la fe, no se ven dificultades, para explicar el origen del hombre, en cuanto al cuerpo, mediante la hipótesis, del evolucionismo. Es preciso, sin embargo, añadir que la hipótesis, propone solamente una probabilidad, no una certeza científica. En cambio, la doctrina de la fe, afirma de modo invariable, que el alma espiritual del hombre, es creada directamente por Dios. O sea, es posible, según la hipótesis mencionada, que el cuerpo humano, siguiendo el orden impreso del Creador, en las energías de la vida, haya sido preparado gradualmente, en las formas de seres vivientes antecedentes. Pero el alma humana, de la cual depende en definitiva, la humanidad del hombre, siendo espiritual, no puede haber emergido de la materia. El mismo Papa, en un mensaje a los miembros de la Academia Pontificia de Ciencias, el 22 de octubre, de 1966, les decía: las teorías de la evolución, que consideran que el espíritu surge, de las fuerzas de la materia viva, o que se trata de un simple epifenómeno de esta materia, son incompatibles con la verdad sobre el hombre. Estas teorías, son incapaces de fundar, la dignidad de la persona humana. Al llegar al hombre, nos encontramos con una diferencia, de orden ontológico, ante un salto ontológico, podríamos decir, el momento del paso a lo espiritual, no es objeto de observación. Compete a la teología, deducir el sentido del hombre, según los designios del Creador. En resumen, podemos decir que la evolución, puede ser perfectamente conciliable con la religión. Solo hay que reconocer, que Dios Creador, fue el que puso en la materia, esa fuerza vital, para que pudiera desarrollarse, hasta dar lugar, a la vida más primitiva, y después poco a poco, a seres vivientes más desarrollados, hasta llegar a un antropoide, del cual pudo servirse Dios, para darle un alma racional, y así convertirlo en ser humano, no solo por su inteligencia, sino especialmente, por su destino eterno, ya que Dios lo elevó al orden sobrenatural, y lo hizo hijo suyo, creado a su imagen y semejanza. La fe católica, puede aceptar la evolución, con tal de aceptar, una intervención especial de Dios, en la creación del alma humana. De todos modos, la ciencia nunca podrá probar, de modo científico o experimental, el paso del animal al ser humano.